1947. Votaron por primera vez en 1951. Fíjense cómo toda esta historia de no solamente de las escuelas para sordos, sino de las asociaciones de sordos, es contemporánea también al nacimiento del asociacionismo en la Argentina. Es decir, la asociación de sordos es contemporánea a otras tantas asociaciones. Ocurre mucho con los inmigrantes, ¿no? Los inmigrantes venían, necesitaban juntarse, la asociación italiana, la asociación, qué sé yo, de los españoles, de los gallegos, la asociación vasca. ¿Por qué? Porque la asociación, una de las cosas, permitía dos cuestiones fundamentales, igual que la asociación de sordos. Por un lado, suplir lo que el Estado no te daba, porque este es un Estado que no intervenía cuidando los derechos sociales o garantizándolo. Los propios trabajadores, los propios inmigrantes debían asociarse entre sí y a partir del mutualismo, que tiene el nombre de la Asociación de Sordos también, en la colaboración mutua, cubrir las necesidades que tenían que ver con las enfermedades, porque no había obra social ni nada por el estilo, cubrir, qué sé yo, los seguros, si fallecía alguien, poder enterrarlo, poder velarlo, ¿no? Esa era una de las cosas que hacían las asociaciones, que les permitía a la gente, digamos, poder acompañarse mutuamente, ¿no? Y ayudarse frente al infortunio. Y la segunda función, y fundamental, tenía que ver con el poder reunirse con otros que hablaran la misma lengua, ¿no? Es decir, y eso implicaba, en el caso de algunas colectividades italianas y españolas, etcétera, sacar publicaciones, revistas, a veces funciones de teatro. Si ustedes tienen alguna vez la oportunidad de ver un diario, por ejemplo, de 1910, 1912, que es cuando se funda la Asociación de Sordos, la primera asociación de sordos del país, verán, sobre todo en ciudades como Buenos Aires, como Rosario, que tenía muchos inmigrantes, que las funciones de teatro, de circo, se daban en diferentes idiomas. O sea, nosotros vivíamos en una sociedad totalmente plurilingüe. Es decir, todavía el Estado argentino, y a pesar de la educación pública solamente en español, no había logrado nacionalizar e imponer una sola lengua. Porque imponer una sola lengua no es fácil, digamos, básicamente. Porque perder tu lengua materna, fue lo que pasó con los inmigrantes, bueno, obviamente no es una cosa que ocurre de un día para el otro. O sea que la asociación de sordos ocurre en el mismo momento y en algún sentido con el mismo propósito, ¿no? Cuidar la lengua, esa lengua de señas argentina que estaban haciendo. Ahora, obviamente nosotros vivimos en una sociedad sexista y esas asociaciones, en la mayoría de los casos, no en todos, porque también hay asociaciones de mujeres, están lideradas por varones. Si las mujeres participan de estas asociaciones, son más bien como colaboradoras, las que organizan y por ejemplo, preparan los platos de una fiesta, ¿no? O se reúnen aparte en eventos que tienen que ver con el cuidado de los niños. Es decir, las asociaciones reproducen el mismo orden en el sentido de que a los hombres les cabe la responsabilidad de participar de la esfera pública, por ejemplo, dirigiendo las asociaciones, y las mujeres de la esfera privada, ¿no? Que van a las asociaciones a reproducir su función de madre, a cuidar los chicos, a preparar cosas para los hijos, a preparar la comida para los eventos, ¿no? Esto ocurría en otras asociaciones y también, por lo que comenta Juan, como podrán ver, en la asociación de sordos, ¿no? Y hasta hace relativamente poco. Yo la otra vez pregunté cuáles fueron las primeras mujeres sordas que lideraron asociaciones. Juan, que dirigen asociaciones de sordos. En el Casa Hogar, en Buenos Aires, hubo una mujer que lideró ese lugar, pero asociaciones siempre fueron los hombres. En Casa Hogar, que era diferente, era una mujer. Pero, por ejemplo, la Confederación Argentina de Sordos, 1980 en adelante, no... Pero son recientes, es reciente.
Sí, antes no había nada, sí, hace poquitito, hace 30 años hasta hoy no. Yo conozco una, digamos, Anita, no sé cuánto será, pero joven, o sea, es la última generación la que se ha incorporado como lugares dirigentes, aunque como sigue ocurriendo, siempre son más los varones que las mujeres, ¿no? Lo que quiero decir que fíjense cómo... Y esto de las asociaciones ocurre en un momento de mucha penetración de la inmigración en la Argentina y de la incorporación del voto, ¿no? Solo que en esa época, en 1912, con la ley del Peña, solo votan los varones. ¿No? Así que tampoco debería sorprender. Podemos decir que la historia continúa con matices, ¿no? Podría pensarse en paralelo. El voto femenino llega durante el primer gobierno de Perón, aunque me gustaría decirles que las mujeres venían hacía mucho tiempo reclamando el voto. No es una... efectivamente llega con Perón, pero eso no quiere decir que las mujeres no hayan peleado antes por el voto femenino, ¿no? Incluso votaron en la década del 20 en la provincia de San Juan, ¿no? Por primera vez. El movimiento feminista en la Argentina era muy importante. Pero también cuando se incorpora el voto femenino durante el gobierno de Perón, se dice que las mujeres deben poder votar y ser votadas para representar los intereses de su familia. Otra vez, es decir, el lugar de las mujeres es el representar a su familia, ¿no? Había algunas mujeres en esa época que decían, discúlpenme, por supuesto yo quiero representar los intereses de mi familia, pero también quiero discutir la ley de petróleo, decían esas mujeres, ¿no? Es decir, nosotros no queremos ser diputadas y senadoras solamente para hablar, ¿no?, de lo que se supone es nuestra única responsabilidad, ¿no? Esto recién empieza a cambiar, por lo menos de manera significativa, en donde vos vas a ver que la mujer acompaña, digamos, está a la par del hombre movilizándose en la década del 60. Yo diría a escala planetaria y también nosotros acá, ¿no? Bueno, sobre el tema de la lucha de las mujeres, hoy algo cómico cuando finalizó esto, que nos fuimos todos para allá, Laura me decía muy bien, excelente, y yo, obviamente, yo apoyo a las mujeres, yo defiendo a las mujeres. No es que yo digo, bueno, tenemos que discriminarlas, sino que yo abogo por la igualdad, yo respeto eso, obviamente porque son mujeres, son valiosas, digamos, no hay que oprimirlos. Si bien obviamente tenemos diferencias, pero tiene que haber un respeto mutuo. Yo les contaba sobre el voto femenino, ¿no? Sobre el voto femenino. ¿Qué era esto? Bueno, anteriormente, lo mismo que ya comentó, sobre que los hombres lideraban y las mujeres estaban por debajo, que estaba prohibido votar, estaba prohibido, tenían diversas prohibiciones, la lista era larga. Eva Perón fue una luchadora y en 1947 creó la ley de Perón, en el gobierno de Perón, una ley aprobada que fue el primer voto femenino. De ahí en adelante, en toda la Argentina, pues, las mujeres podían votar. Todas las mujeres votaban, solamente faltaba, digamos, si bien era el voto accedía, pero faltaban otras cuestiones para poder que haya una igualdad plena. Y los sordos y las mujeres sordas, ¿qué pasaba? Lo mismo que los hombres en asociaciones, que siempre lideraban, las mujeres quedaban por fuera, ¿no? Cuidando a los niños, cocinando en la casa, lavando y haciendo las actividades domésticas, mientras que los hombres sordos en las asociaciones podían votar y las mujeres sordas no podían votar para elegir las autoridades de las asociaciones. Durante muchos años fue eso, ¿no? Hace 60 años hay una foto donde yo estuve buscando y pude encontrar esto, 1960, mi mamá, que estaba embarazada ahí. La de lunares, el vestido de lunares. Esa es mi mamá. Mi mamá, la verdad que ella era como el líder de ese grupo de mujeres de allá en Córdoba, estoy. Las 4 mujeres eran compañeras milísimas que se crecieron juntas en la escuela. Las 4.
al lado, la primera, la mujer que está allá, es como mi segunda mamá, digamos, porque era muy amiga de mi mamá y era como una compañera especial. Por ejemplo, y mi papá con su esposo también eran muy amigos, muy compañeros. Entonces era como un matrimonio de amigos. Y las otras dos mujeres que están al lado de mi mamá eran compañeras que lo hicieron con ella en la escuela. Esa era la Asociación de Córdoba. Que esta era OCK, la Organización de Sordos de Córdoba, OX, esa es la señal personal, OX. Y mi mamá estaba embarazada de quién, de mi hermana Marita, la mayor. Mi hermana mayor Marita, ella estaba embarazada, mi mamá. Y mi mamá fue una luchadora, ella luchó. Y el grupo de hombres que había mi mamá, digamos, como que luchaba, porque anteriormente seguía esta opresión. Y las mujeres la seguían a mi mamá, porque mi mamá era como una líder. Y las mujeres seguían, y con el tiempo, adentro de las asociaciones, mi mamá logró que se pudiera votar, que las mujeres pudieran votar, gracias a su rol. Y eso fue como una marca ahí en la historia. Porque anteriormente, en Argentina, las mujeres no votaban en las asociaciones, hasta 1970 más o menos. Y 3 años después pudieron votar gracias a la lucha de mi mamá. Pero hasta hace ese tiempo solamente los hombres votaban en las asociaciones y después las mujeres. Y esa foto fue en una reunión de la comisión de mujeres, donde había mi mamá, que está ahí en la foto, que está embarazada de mi hermana, más también estaban en el buffet, que estaban recaudando comida en asociaciones, y ellas cocinaban, vendían y daban de comer a los hombres y demás, y los hombres trabajaban y se reunían, el presidente y toda la comitiva, y las mujeres simplemente cocinaban. Pero esa foto es importante porque ese es el día de la votación, ese fue el día en que las mujeres votaron. Y la verdad que eso tiene un gran significado, es un hito histórico para las asociaciones de Córdoba. Y en 1960, en el mundo también, después con el tiempo, vamos a ir contando, después de la comida vamos a ir contando todos los movimientos sociales que hubieron en el mundo de 1960 en adelante. Pero la lengua de señas, esto que yo les comentaba, que habían estas dos diferencias entre hombres y mujeres en asociaciones, alguien me preguntó, vos, con tu papá, ¿cómo te comunicabas? Y sí, yo en mi casa, con mi papá, me comunicaba algunas señas medias rebuscadas, pero a veces yo como retomaba de todo un poco, de mi mamá y de mi papá, era algo natural, yo los observaba y, por ejemplo, las mujeres que eran adultas, que venían, yo les entendía, y a los hombres tenían como una forma. Yo era como un intérprete a veces, porque yo le tenía que traducir a las mujeres lo que los hombres decían, porque los hombres no lo entendían y yo era como que le interpretaba tanto a un grupo como al otro. Y yo, como les conté, ¿no?, con este encuentro que tuve con este hombre del motor, del auto, y que apareció un joven y que no entendía, y yo le interpreté a este joven sordo lo que este hombre adulto decía. Fui como un intérprete natural. Pero no es que yo no me había dado cuenta que yo era un intérprete, con el tiempo me di cuenta de eso, ¿no? Con estas señas diferentes donde yo tenía que mediar, lo mismo con los hombres y las mujeres que tenían estas señas diferentes, fue algo natural, porque había una necesidad de comunicarse, necesitábamos decirnos cosas, necesitábamos llamarnos, necesitábamos entendernos, y ahí fue avanzando. Y en esta integración de la lengua de señas donde surgió la LSA, en el mundo también fueron surgiendo diferentes asociaciones, se fueron creando y fundando. En 1960, una persona que fue un profesor, ahora lo voy a escribir. El apellido, ¿cómo se pronuncia? A ver, ¿ustedes saben cómo se dice el apellido? ¿Cómo se dice el apellido en voz? ¿Cómo se dice? Para que él no lo diga. Stocki. Stocki. Para los que escuchan. Stocki. Stocki. Esa era su seña en Estados Unidos. Y en la Universidad de Gallaudet, él estaba integrado en la Universidad de Gallaudet. Y él
él investigaba sobre lingüística, enseñaba ahí en la universidad y enseñaba y hasta que un día se dio cuenta que la lengua de señas no era algo desvalorizado, sino que era una lengua igual, que no era inferior, sino que era importante, no era algo así nomás que no servía, sino que la lengua de señas tenía una gramática, tenía como cualquier lengua, como las lenguas habladas, era lo mismo, igual que un idioma, y propuso por escrito a toda esta comunidad oralista que quería, digamos, oprimir lo que quería que no se visualizara esto, porque la comunidad oralista no quería que hubiera un avance de igualdad, y en 1960 y en Estados Unidos en adelante fueron surgiendo también, porque Estados Unidos defendió la lengua de señas, entonces fueron surgiendo algo como, a ver, ayúdame vos, no entiendo cómo decirlo, fueron surgiendo nuevas, por ejemplo, el derecho de las mujeres que usaban minifalda, por ejemplo, había derechos, ¿no? 1960 más o menos fue esto. Bueno, es interesante lo que está tratando de reunir Juan, ¿no? Porque en la década del 60 es una década muy importante para muchos grupos minorizados, que después, si quieren, yo repaso. Pero si construimos, en este caso, para la comunidad sorda, hay otro hito. Para mí es un verdadero hito viniendo de la historia, ni me imagino si uno viene de la lingüística, que es el reconocimiento en el ámbito de la academia, de la universidad, con todo lo que eso supone en términos de autoridad, de la lengua de señas como una lengua. Es decir, reconocerle a la lengua de señas el estatus de lengua. Digo, va a ser muy importante, aunque uno debiera decir que eso ocurre también en un contexto, digamos, en un contexto político, social, también en Estados Unidos, digamos, de mucha movilización política del conjunto de las minorías, ¿no? Recuerdan ustedes que en Estados Unidos la comunidad sorda no fue derrotada como lo fue en otros lugares, es decir, pudo conservar su lengua en muchas escuelas de educación para sordos, tenía su propia universidad, es decir, no es casualidad que este reconocimiento de la lengua de señas como una lengua, una verdadera lengua, haya ocurrido en Estados Unidos. Pero además ocurre en una década en Estados Unidos en la que tenemos, qué sé yo, a las minorías raciales movilizándose por sus derechos civiles, el gran movimiento negro, ¿no? Que va a tener sus grandes víctimas también, ¿no? Tenemos a las mujeres movilizándose también por la igualdad de derechos, por eso dice lo de la minifalda, Juan, pero el evento, podríamos decir, que le va a permitir a las mujeres liberarse, va a ser algo mucho más chiquito que la minifalda, que se llama pastilla anticonceptiva. Es decir, poder decidir ella sola y ya no depender del hombre, porque el preservativo existía, para decidir ella sola cuándo iba a ser madre, en qué momento, con quién iba a tener relaciones sexuales, es decir, una idea de que la sexualidad ya no estaba atada a la reproducción. Eso va a ser muy liberador para las mujeres, y de hecho la circulación de la pastilla anticonceptiva no es que es un hallazgo de la medicina. Hacía rato que había estudios sobre la pastilla anticonceptiva, lo que no había eran condiciones culturales para que la pastilla fuera aceptada. O sea, en la década del 40, en la década del 50, pensar que una mujer podía controlar la natalidad era, salvo para grupitos, digamos, imposible de soportar. Digamos. En la década del 60, la propia movilización política de las mujeres viene de la mano también una liberación individual, personal, cultural, que tiene que ver con esto de pensarse, ¿no?, como mujer y ya no solamente como madre, y además pensar la sexualidad de una manera diferente. Por eso esa cosita chiquita se llamó pastilla anticonceptiva, ¿no? Bueno, y obviamente, como dice Juan, la moda de la minifalda también tiene mucho que ver con esa liberación sexual también, ¿no? Es decir, fijémonos entonces cómo otra vez, ¿no?, este momento histórico para la comunidad sorda forma parte de una década que no hay quien la haya vivido y no la evoque con nostalgia. Lamentablemente yo nací después, ¿no? Porque es una década en la que efectivamente las minorías históricamente oprimidas salen del letargo, del silencio, se visibilizan,
y gana muchas luchas. No digo todas, porque no es así, lamentablemente, pero gana muchas luchas, digamos. En la misma época, Juan, esos pueblos oprimidos en la época del colonialismo y el imperialismo están independizándose. Es la gran empieza el gran proceso de emancipación africana, Argelia entre ellas, es decir, las viejas colonias de Europa, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, los pueblos de esas colonias luchan por su independencia. O sea, si uno repasa, debe decir, ¿no?, que otra vez las épocas de emancipación van como en un mismo clima y coinciden, ¿no? O sea, las mujeres, los sordos, los pueblos originarios de esas naciones que eran antecolonias, los jóvenes, ¿no?, que se rebelan a sus padres. La década del 60 es una década de desobediencia, de rebeldía, en donde todo lo viejo, en vez de ser bueno, es malo, ¿no? Y en donde, además de la emancipación de las mujeres, está también la cuestión de los hijos frente a los padres, ¿no? Bueno, el rock, una música, ¿no?, para esa generación, y hasta una ropa para esa generación. Si ustedes ven fotos, por ejemplo, de la década del 40, un chico de 20 años, ¿cómo está vestido? ¿Vieron alguna foto vieja de algún abuelo? Es decir, está vestido de adulto, joven, ¿no? Traje, pantalón, corbatín. Ahora, si ven una foto de la década del 60, vas a ver eso que tenés puesto, un jean, ¿no? Es decir, empieza incluso a aparecer una ropa que distingue esa generación. Esos son los 60 en el mundo, ¿no? Los 60 en Estados Unidos, los 60 en la Argentina, los 60 en Europa. Los estudiantes se rebelan, se organizan, toman las facultades, ¿no? Y dicen la imaginación al poder, dicen, ¿no?, los franceses. Es decir, esos son los 60, una década en la que tomaron la palabra, ¿no?, alzaron la voz, en el caso de que hayan sido oyentes, todos quienes hasta ese momento habían sufrido de algunas maneras diferentes opresiones, ¿no? Aunque para el caso de la Argentina y en particular en América Latina, este proceso se va a ver interrumpido por sucesivos golpes de Estado, ¿no? O sea, tenemos una primera dictadura brutal, que es la de Onganía en el año 66, y después tenemos el golpe del 76. Entonces, esta apertura que estamos de alguna manera nombrando se va a ver interrumpida, ¿no?, por las dictaduras en América Latina, ¿no? Y ahí hay como una marcha atrás. Por eso digo, no siempre es progresivo el proceso, va a haber una marcha atrás. Muchas de las cosas que se han ido ganando y algunas que no se ganaron pero que estaban se frenó. Eso pasó con las mujeres, pasó con los sordos, pasó con los jóvenes, ni hablar los jóvenes, ¿no? O sea, en cambio en Europa, donde no hubo dictaduras, ese proceso siguió siendo gradual, ¿no? O sea, ahí es donde la historia se empieza a diferenciar. 3 fotos, son una de antes y después de la asociación, donde se hizo un homenaje a como una fiesta de homenaje a las mujeres, a ese grupo de mujeres, ahí. A todo ese grupo. La otra. Fueron diferentes años, pero a las mismas mujeres se las homenajeó para valorar, ¿no? Que ya no se oprimía más en las asociaciones, porque las mujeres ya teníamos que tener igualdad en la asociación, siempre iguales, tanto hombres como mujeres. Esta fue una reunión de damas, una comisión de damas. Ya está bien, porque no importa. Volviendo otra vez en 1960 en el año 60, en el movimiento, las revoluciones y el surgimiento que pasó con Toki. Ahí se decía que la lengua, el español, el francés, el inglés, la lengua era igual a otras lenguas, pero que en la educación no. En la educación se seguía oprimiendo. Después, con los años
ahora en América Latina el asunto ha sido mejor. Por ejemplo, se lee poco, hay pocos autores, sino que hay más autores ingleses que españoles. Entonces, acá en América Latina, pero ahora, hasta hace más o menos 10 años, hasta hoy, 30, 40 años, en América Latina, digamos, no se sabía, de Europa, de Estados Unidos, sí, pero y de acá, que era como que no había nada. Ahora hubo como un surgimiento. ¿Y por qué ahora? ¿Qué es lo que pasó ahora? Porque en la comunidad sorda, en Latinoamérica, ¿no? Yo hablo sobre Argentina nada. También podemos ir comparando con otros puntos del mundo, pero en Argentina, obviamente ustedes saben los problemas económicos que acá, poder viajar por el mundo, no. Pero de 10 años hasta acá hay personas sordas que han empezado a viajar, han ido viajando por un lugar, por otro, y se han dado cuenta de muchas cuestiones en el mundo, que acá en Argentina no hay. Entonces han ido retomando y trayendo todas estas cuestiones de otros lugares, de la misma manera que Terry. De lo mismo que pasó antes, en 1880, ahí, con Terry, que él viajaba y demás. Ahora hay muchos que tienen esa posibilidad de poder viajar, pero ¿viajar con qué motivo? Y bueno, por temas de deportes, competencia, por las Olimpiadas de los Sordos, para ir a conferencias, a congresos mundiales, viajan también de paseo, por placer, a encuentros de jóvenes, a cumbres juveniles, y por otros temas más viajan también, de diferentes edades, hombres, mujeres, gente que esté adinerada y no, igual viaja, y con el objetivo de tener un deseo, una necesidad de más, hambre de más, ¿no? De poder viajar a otros lugares y retomar todo eso, nutrirse de todos estos aportes que hay en el mundo y implantarlos en Argentina para que pueda avanzar, porque eso es importante. Yo, igual que otros, pero yo escribí un artículo que se llama La Generación X. ¿De qué es esto de X? Bueno, lo que ella contaba sobre la revolución, lo que pasó en África, ¿no? Con los negros y Estados Unidos. Hay un hombre llamado Malcolm X. Martin Luther King. Ellos dos son negros que viven en Estados Unidos. Y ellos han tenido una gran lucha por los derechos de los negros que han sido oprimidos en Estados Unidos, los tenían como esclavos. Ustedes conocen eso, en Estados Unidos hay una fuerte esclavitud a los negros y ellos son en diferentes épocas. Luchas sobre diferentes épocas, pero con el mismo objetivo, la liberación de los negros, que siempre estuvieron de esclavos, haciendo otras actividades, y nunca hubo una igualdad con las personas blancas, con la raza blanca. Entonces es un tema, hacían lo que ellos querían. Y siempre, bueno, cuando fui chiquito siempre yo tenía esto de la X. ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? No entendía por qué Malcolm era Malcolm X. Y con el tiempo viajé a Estados Unidos y fui a una biblioteca. Ahí estuve buscando libros en español, en inglés, yo sé inglés, pero yo quería algo en español, porque yo estaba siempre leyendo en inglés, necesitaba algo en español. Y encontré un libro que hablaba sobre la vida de Malcolm X. Y yo lo agarré y como estaba aburrido empecé a leerlo. Y después la verdad que me empezó a encantar ese libro porque me contaba sobre los derechos y la lucha de los negros que estaban oprimidos, ¿no? Fue algo, la verdad, que estaban muy vulnerables, sufrían mucho, y nosotros los sordos igual, ¿no? Igual que los sordos, digamos, han sufrido esta opresión. Y se nos oprimía a los negros, porque por su raza, por su color. Y a nosotros los sordos se nos oprime por la lengua de señas, igual. Pero yo quería saber por qué esto de X, por qué Malcolm X. Y yo no conocé cuál es la seña de Malcolm, pero bueno, ¿qué es esta?
Él nació en Estados Unidos y le pusieron un apellido, por ejemplo, Smith. Otro apellido norteamericano que me puedas decir. Washington. Y otros más, apellidos norteamericanos que le ponen. Y él, cuando le pusieron ese apellido, él dijo: yo tengo descendencia africana y no tengo apellido. Con mi nombre ya está. Y en Estados Unidos le dijeron: tenés que tener este apellido, como una etiqueta, tenés que poner un apellido. Como un rótulo, ¿no? Ahí en la frente. Y él dijo: no, X, yo no tengo apellido. Y de ahí, como él se negó a tener un apellido, yo digo, lo mismo sucede con la lengua de señas. Yo puedo hacer esa analogía también, porque en la séptima generación de sordos, los jóvenes de hoy serían la séptima generación, en la quinta generación, los sordos tuvieron una lucha, pudieron votar en las asociaciones, pudieron acceder al estudio, a la universidad, a la escuela secundaria, y así se siguió avanzando. Pero se desvincularon, hubo una desvinculación con las escuelas de los sordos. Las asociaciones se centraban en ciertas otras cuestiones, pero la educación no la ignoraban. Y lo mismo que pasa siempre, ¿no? Por ejemplo, en los recreos, cuando van al baño y que hablaban en lengua de señas y demás, en esos tiempos, en 1980, los niños se desvinculaban de los sordos adultos. Entonces había como un grupo de educación y otro grupo en las asociaciones. Y este grupo que estaba desvinculado de las asociaciones no tenía relación. Y creaban otras señas diferentes. ¿Por qué no tenía relación con una generación anterior? Yo me acuerdo, por ejemplo, de dos cosas que... dos señas, por ejemplo esta. Los chicos jóvenes que iban a las asociaciones decían esto. Y los otros los miraban, ¿esto? ¿Qué es eso? Camisa. Y los chicos decían... Y todos agarraban y creaban eso, camisa, porque no tenían una seña para cambiar. Esta seña. Los otros grandes los miraban y decían: ¿qué es? ¿Zapatillas? Por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Y los jóvenes se fue perdiendo esta comunidad, como que quedó deambulando esta. Entonces yo le llamo igual generación X, porque hay algo que se perdió. Como esa marca de los negros, de los afrodescendientes, esa marca cultural se fue perdiendo, lo mismo pasó con la comunidad sorda, una marca que se fue perdiendo. Y ya como que los derechos por los que abogábamos se fueron yendo, y nuestra identidad hay que cuidar la lengua de señas, hay que cuidar este avance, esta reproducción que has tenido hasta hoy. Las mujeres, digamos, esta lengua de las mujeres, que como que decían 50 y demás, eso se fue perdiendo, se perdió. Y puede volver esto otra vez, y la verdad que ya no. Por ejemplo, ellos, a ver, la foto de mi mamá que está embarazada, hay 4 mujeres, ya está, ya murieron y ya no hay registro de eso. Ya murieron. Antes, hace 15 años, 17, 20, en ese tiempo, hasta hoy, ¿cómo hacemos? Es imposible poder retomar algo, rescatar, registrar algo de eso. Ahora ya no se puede. Ya está, no. ¿Por qué ocurrió esto? Y la verdad que, pensando en esta periodización que hace Juan, ¿no? que reuniría cuando esta generación más joven se desconecta con la historia de su propia lengua, uno tendría que poder pensarlo en relación a lo que está ocurriendo en la Argentina. Es una especulación, es una conjetura, no estoy diciendo que está probado que es así, pero tratando de reflexionar, yo digo, bueno, si los jóvenes, primero estamos dentro del sistema del oralismo puro, ¿no? Es decir, la escuela no enseña la lengua, ¿no? Punto 1. No obstante eso, cuando muchos de estos jóvenes se reúnen en la escuela, se comunican por medio de su lengua, porque prohibir una lengua es una tarea imposible, ¿no? Bueno. Ahora bien,
la posibilidad de reunirse con sordos de otras generaciones tiene que necesariamente salir de la escuela, es decir, ese joven de la escuela tiene que poder conectarse con sordos de otras generaciones. Podríamos decir que la institución por excelencia que puede facilitar ese contacto, ¿no?, es la asociación. O informalmente, otro tipo de evento que les permita a los sordos juntarse. No se puede no haber una asociación, ¿no?, pero momentos en los que te reunís públicamente, te conectás, quedás en contacto y por lo tanto te seguís viendo, tanto en la escena pública como en la escena privada. Ahora, no olvidemos que nuestro país, como dijimos antes, atraviesa desde el año 66 al año 73. Luego tenemos un periodo democrático y del año 76 al año 83, dos terribles dictaduras. Y en el medio de esas dos terribles dictaduras tuvimos un lapso de gobierno democrático, 73-76, del cual solamente se puede decir que fue democrático el primer año y medio, porque los últimos años y medio estaba la AAA, los grupos parapoliciales. ¿Qué tendrá que ver, dirán ustedes, todo que trae la historia? Porque, digamos, en un régimen, ¿no?, dictatorial a esa escala, el contacto público, la posibilidad de asociarse públicamente, de verse públicamente, libremente, generando contacto, se termina. Hay una reclusión durante la dictadura, eso es algo que yo he trabajado, a la escena privada. Cuando uno recorre fotos familiares, yo que tengo más añitos, veo, por ejemplo, la reunión con mis amigos en parques, etcétera, cuando comenzó la democracia. Mi hermana, que vivió la adolescencia en la dictadura, todas las fotos con sus amigos son adentro de casas. Todas las fotos con mis amigos son en el parque, al lado de la Laguna Setúbal, vivía en Santa Fe yo. Entonces lo que quiero decir es que no sorprende que se haya roto ese contacto, porque los lugares para verse son lugares formales. La asociación de sordos por un lado, los jóvenes en la escuela. Ahora, la posibilidad del contacto informal que supone un contexto político en donde la gente sale a la calle, se reúne libremente, no tiene miedo de encontrarse, etcétera, no, bueno, eso no estaba dado. Seguramente eso ha afectado, debe haber afectado, Juan, haciendo una conjetura, digamos, a esas posibilidades de contacto, ¿no? Porque básicamente la gente se recluía en la vida privada y socializaba con sus amigos, pero en la vida privada, porque uno podía hablar o comunicarse libremente en casa, pero en la calle no. No estaban dadas las condiciones para eso. Así, pero no estoy diciendo reunirse para hacer política, reunirse para cantar con amigos, qué sé yo, por ejemplo, o para jugar al fútbol o para lo que sea. No, te decían, volvé temprano a casa, no vayas, ¿a dónde vas a ir? Entonces, ¿qué condiciones podía haber para que esos jóvenes se juntaran con los adultos y de esa manera pudieran vivir su lengua de otra manera? No eran las mejores condiciones. Ahora, claro, una vez, por eso yo digo, las dictaduras en nuestro país tuvieron terribles consecuencias en la sociabilidad cotidiana de las personas. Y como las lenguas se mantienen vivas cuando se hablan, cuando se usan, eso seguramente pudo haber generado una ruptura entre generaciones, que es un poco lo que vos distinguís con la quinta generación, ¿no? Además de que las consecuencias del oralismo puro se están dejando ver más claramente. Incluso niños que nacieron sordos, ¿cuándo tienen contacto con su lengua? Cuando de alguna manera empiezan a ser adolescentes, encontrarse con otros sordos, ¿no? Es decir, a pesar de la escuela tienen contacto con su lengua, no gracias a la escuela. Ahora, si esas condiciones, repito, de sociabilidad abierta no están dadas, producto de que vivís en una sociedad de control, en la que tenés miedo, en la que hay policía y milico a todos lados, digamos, esas no son las mejores condiciones para juntarse libremente con la gente. Y eso, bueno, ocurrió con una interrupción en el medio entre el año 66 y el año 83. Solamente una cosa más quiero comentar. Un compañero que entrevistó en la Universidad de Comahue, un sordo de esta región,
la entrevista a Ariel, podemos comentarlo, porque bueno, Ariel autoriza. Bueno, si ustedes, Ariel tiene una historia larga, él se conecta con la... preocupado por crear asociaciones y que se hable la lengua en diferentes lugares. Ahora, el periodo que va del año 76 al 83, nada. Y no es porque a él le dejó de interesar eso, es porque básicamente no estaban dadas las condiciones. O sea, los más jóvenes no lo saben, por suerte no lo vivieron, pero digamos, no fue simplemente un gobierno dictatorial que se metió con los que actuaban políticamente, digamos. Lo que se sentía era una sociedad oprimida, una sociedad que se autocensuraba, una sociedad que solita se disciplinaba por temor a que le pasara algo, ¿no? Y eso seguramente, así como le afectó a otras minorías, le debe haber afectado a la comunidad sorda. Bien, justo lo que ella comentaba, por ejemplo, hay cosas que, por ejemplo, no es que acá en la educación en Argentina, no sé si en todos lados, pero en la educación de los sordos hubo una impronta fuerte oralista que estuvo muy ligada a la iglesia católica siempre. Yo me acuerdo que en mi escuela, que yo era oralista puro, y cuando yo entraba en la escuela no se podía hablar en lengua de señas. Todo oral, y cuando íbamos al recreo, al baño, sí podíamos hablar en lengua de señas, pero en la casa, obviamente, teníamos una libertad, pero en la escuela no. Pero en la escuela siempre estaba muy ligada a los líderes religiosos de la Iglesia Católica, porque antes la catedral primatista había un cardenal que tuvo mucha vinculación con el gobierno de Videla y que fue opresor, digamos, y yo lo quería, yo me acuerdo de haber visto todo eso y ver a ese cura, ir a la iglesia, a la escuela, yo lo veía, que nos dio la comunión, la confirmación y diferentes cosas. Yo tengo fotos y todo, o sea, no traje, pero hay una foto del aniversario de la escuela, del 25 aniversario, que fue donde, en los 25 años, las bodas de plata, en 1979, yo tendría 4 o 5 por ahí. Y el cardenal fue a bendecir la escuela. Y nosotros teníamos que tenerle reverencia porque era un representante de la Iglesia Católica, porque ellos nos oprimían nuestra lengua. Lo mismo que antes, que la lengua de señas estaba vinculada era un pecado, si vos no hablabas, nosotros ahí frente a él no podíamos hablar en lengua de señas, por lo tanto teníamos que tener una gran reverencia. Porque había sino como una sanción, era muy difícil eso, no era algo... estaba todo relacionado, había toda una interrelación entre todo, ¿no? Que giraba en torno a él, y yo no me había dado cuenta de eso, pero cuando fue pasando el tiempo pude entender, y fui como a tanto caos hasta lo que había pasado hasta ese momento, y digo, había una gran relación y una opresión sobre la lengua de señas de los sordos, era una opresión bastante fuerte. Yo fui testigo, yo viví esa época de la que habla Laura, de 1976 a 1983, ese periodo de dictadura. Yo lo viví, hasta los militares entraron a mi casa armados, yo era chiquito y estaba. Y ellos pensaban que nosotros estábamos provocando, que éramos montoneros, y mi mamá no podía explicar, no se podían comunicar, tuvo que llamar a un intérprete para que tradujera al español, y recién ahí ellos se dan cuenta que éramos sordos, y entonces nos salvamos, si no nos mataban, la familia completa terminaba siendo desaparecida, porque entraron a mi casa armados. Yo me acuerdo, fue en 1777, me acuerdo, eran las 3 de la tarde, un día que hacía un calor tremendo, 2 autos se estacionan en mi casa, y como ella decía, ¿no? Estaban los militares y los sordos teníamos que estar como escondidos, teníamos que estar adentro, porque éramos tomados como revolucionarios. Mi mamá no, nada que ver, era sorda, y ella sí peleaba, pero en la asociación, no era que peleaba contra el gobierno.
pero sí luchaba sobre temas que tenían que ver con la asociación y también con esto que está relacionado que estamos hablando como mujer, ¿no? También era una mujer luchadora. Entonces nosotros tenemos que agradecer y reconocer a esta mujer, así como en todo el país. O sea, no hay en la historia antecedentes de mujeres que hayan liderado movimientos. Siempre fueron hombres. Recién ahora empiezan a ser cada vez más las mujeres presidentas de asociaciones y hasta están superando a los hombres. Y yo los aliento a que continúen ellos también, porque es importante buscar esta igualdad, ¿no? Es un valor muy importante que podamos, un valor humano. Se entiende que las mujeres a veces no puedan asistir a las asociaciones porque estén, no sé, por ejemplo, si están embarazadas o si han tenido una cesárea o están amamantando o tienen que cuidar al hijo que está enfermo. También es importante pensar que el padre puede cuidar a los niños y compartir ese trabajo, ¿no? Entonces, pero todo eso está vinculado. La lengua de señas, esto que yo hablaba de Malcolm X, la X, que representa como revalorizar esta pérdida, ¿no? Porque la fragmentación que hay a raíz de que la escuela excluye a los distintos grupos, a las distintas minorías. Y esto el tiempo pasa y hasta que, bueno, ahora nos damos cuenta que necesitamos volver para recuperar lo que hemos perdido, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora acá hay más sordos que oyentes, hay muchas más personas sordas acá. ¿Por qué? Porque tenemos esta necesidad de salvarnos, de cuidar la lengua de señas, de conocernos, reconocernos. Digo, yo no es por hablar mal de las escuelas anteriormente como eran con de oyentes, ¿no? Que en las que las personas sordas sufríamos una opresión tremenda y se nos convencía de que no podíamos. Y se nos acostumbraba a esto, ¿no? Que, bueno, las cosas que había que hacer eran temas de oyentes. Los sordos no, porque lo hacen más o menos. Entonces hay que escribir, bueno, lo tiene que hacer el oyente. Hay que hacer algo, lo tiene que hacer el oyente. Y esto no, yo soy un gran defensor hasta la muerte de la lengua de señas. Y no por hablar mal del español. Yo hablo, leo, escribo el español, me encanta el español, pero es otro idioma. Es otra lengua. La lengua de señas es mi lengua. Pero hace mucho tiempo y todavía hasta hoy, aún a mí, por ejemplo, todavía me cuesta cambiar la mentalidad a veces en determinadas situaciones por cómo me han enseñado también, ¿no? Pero yo veo muchas veces decir que el español tiene una gramática perfecta y que la lengua de señas tiene una gramática como toda desordenada. Y yo pienso, ¿no? No es una gramática desordenada, es un idioma y es la gramática propia del idioma, así como el español tiene su propia gramática también. O no se dice que la lengua de señas tiene una gramática perfecta y el español una desordenada. ¿Por qué no se dice así? ¿Qué es el español? ¿Una lengua de Dios que tiene que ser alabada? No, es igual a cualquier otro idioma. Tiene sus formas, así como el chino tiene sus formas y su gramática, y cada idioma lo tiene. Y una compañera mía del equipo de trabajo de la UNER hace poco viajó a Alemania por un viaje personal con su familia. Viajaron a Alemania y cuando volvieron me llamó y me decía, ay, tenías razón en lo que decías. ¿De qué? Dice que en Alemania hablan igual que los sordos, me dice. Digo, sí, ¿por qué? Dice, sí, porque la lengua de señas es como, por ejemplo, la negación está al final, ¿no? Al final de la oración. Por ejemplo, yo digo, casa de voy, no. Digo, pero en español lo digo al revés, digo, no voy a tu casa. En alemán también se niega al final igual que la lengua de señas. Le digo, bueno, sí, está bien, es un idioma así. Y que por eso vamos a decir que tiene una gramática desordenada el alemán, no. Tiene una gramática propia de la lengua, así como cada idioma lo tiene. Y también aprovecho esto para decir que no hay lenguas mejores y peores, superiores o inferiores a otras, sino que sí puede ser que hay lenguas que se hablan más, se hablan menos, pero esto también va cambiando a lo largo del tiempo. Y es importante pensar también, reconocer el valor que tiene la lengua de señas. ¿Valor por qué? Porque también contiene esta lucha de hace años por los derechos, por también reconocernos, ¿sí?
entender que sí podemos, a pesar de que hayamos crecido y nos hayan dicho siempre que no podíamos. El oralismo es esto, es decirnos que no, es negarnos a nosotros, igual que se le niega a un chino por ser chino o a un negro por ser negro, que se le dice que no puede, no va a poder mejorar por lo que su condición, o qué sé yo, otro ejemplo, no sé, por ser mujer, porque está este ideal de hombre perfecto, blanco, y todo el resto que es distinto es inferior. Y no es así, hay que abrir la mente, ¿no? Pero lo que pasa es que es difícil cambiar esta mentalidad, porque hemos crecido y nos han enseñado esto siempre. Entonces, a mí mismo me cuesta, a veces en mi lucha también necesito parar y acomodarme para poder seguir también. Yo cuando quería escribir el artículo de Malcolm X, muchas personas me dijeron que no iba a poder escribirlo por ser sordo. Y yo le dije, pará, yo también tengo un pensamiento, un razonamiento, una reflexión y quiero expresarla y quiero escribirla. Y está bien, no voy a escribir un español perfecto gramaticalmente porque tengo errores, porque soy sordo naturalmente y me han enseñado mal el español en realidad, pero sí puedo escribirlo más o menos como para que se entienda y después buscar una persona oyente que pueda ayudarme a corregir y escribir un español gramaticalmente correcto, o en todo caso explicarlo en lengua de señas y que esa persona pueda escribirlo para que quede bien. También este trabajo puede ser compartido, pero ¿por qué no puedo? ¿Por qué me van a decir que no puedo? ¿Que no tiene valor lo que yo tengo para decir? No, sí, yo puedo expresarme en lengua de señas y decir lo que pienso, y escribir puedo hacerlo. No lo haré perfecto, pero puedo hacerlo. Entonces es una opresión muy grande, es una opresión por la lengua de señas, es una opresión por haber sido parte de una familia de sordos, por haber crecido sordo, es una combinación de opresiones, una suma que nos van también construyendo nosotros como sujetos, ¿no? Entonces se trata de construirnos también, sacarnos estas ideas. Lo mismo que yo antes por ahí quería exponer, quería dar un discurso y me decían, no, lo que vos tenés para decir no vale, no, porque sos sordo. No, yo sí puedo exponer, tengo cosas para decir, y yo solo no, también me gusta que sea en grupo, que sea una comunidad. El movimiento sordo, la revolución sorda, 1960 hasta hoy.